Quiero compartir una palabra y quiero que leamos Jeremías 29:11. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Usted sabe cuál es el propósito que Dios tiene para usted? No importa si usted tiene 12, 15, 20, 40, 60 años. Quizás ese propósito todavía no lo ha encontrado. Pero dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamiento de bien. Eso es lo que Él tiene para nosotros. Que todo lo que nosotros hagamos prospere, que todo lo que nosotros tengamos sobreabunde. Dice en el diccionario que propósito es la intención o el ánimo de hacer o no hacer algo. Un propósito es algo que yo quiero hacer, que yo estoy pensando en hacer. Muchos de nosotros cuando nos casamos con un propósito. No nos casamos con el propósito de lavar la ropa, de hacer la comida, ¿verdad? Ese no era el propósito. Aunque en el camino venía añadido el matrimonio. Pero ¿cuál era el propósito? Hacer feliz a alguien y que ese alguien me hiciera feliz a mí. Ese era el propósito del matrimonio. El saber que usted y yo no somos la segunda opción de alguien, sino que tenemos que ser la primera opción de alguien. Porque somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando nos casamos, ese era el propósito, hacer feliz a mi cónyuge, tener una familia, tener hijos. Pero ya no es como en los tiempos de antes, cuando las señoras tenían 8, 10, 12 hijos. No había propósito, sino que decían, ¿verdad? Los hijos que Dios mande, lo que Dios nos dé. Hay unas que todavía tienen abierta la fábrica, ¿verdad? Así que pueden seguir procreando. El propósito de tener hijos, de que Dios nos dé hijos en nuestro matrimonio. Quizás muchos de nosotros crecimos en un hogar donde quizás no estuvo nuestro papá, en un hogar donde quizás ni la mamá estuvo, donde hubieron abuelos, donde hubieron tíos. Y se deformó el propósito de ese matrimonio, se deformó el propósito de esa unión. ¿Y qué pasó con esos 8 hijos? ¿Qué pasó con esos 10 hijos? Había escasez en la casa, no había comida, no estudiaban, porque eran muchos. Pero muchas veces el machismo se impuso. Pero nosotros ahora conocemos la palabra y sabemos que el propósito de Dios no es que nos llenemos de hijos, sino que tengamos, que nosotros planifiquemos con nuestra pareja, 2, 3, yo creo que ya 4 ya es mucho. Pero ¿cuál es ese propósito cuando los hijos vienen a nuestras vidas? Que tengan una vida diferente a la que nosotros tuvimos. Dice la palabra propósito de bien. Ellos harán mayores cosas que nosotros. Muchos de nosotros hemos dicho, si mi mamá me hubiera exigido, si mi mamá me hubiera disciplinado, empecé un curso de inglés y no lo terminé. Si mi mamá me hubiera dado un par de varazos, pero el propósito se perdió en el camino, porque no hubo nadie que nos dirigiera. Pero hoy nosotros tenemos a Dios, tenemos un Padre que dirige los propósitos para nosotros. Cuando Jesús vino a la tierra, vino con un propósito: morir en la cruz para salvarlo a usted, para salvarme a mí, para salvar nuestros pecados. Ese fue el propósito. Él no vino solo porque no tenía nada que hacer en el cielo. Él vino porque sabía que el Padre lo iba a enviar para morir por nosotros.
Cuando María quedó embarazada, había un propósito en ella: traer al Salvador, traer al Hijo de Dios. Yo le pregunto a usted a estas alturas, ¿usted ha cumplido sus propósitos? ¿O se ha quedado a medias? ¿Usted ha cumplido el propósito de Dios o usted ha hecho lo que usted ha creído que es lo mejor, lo que humanamente usted puede hacer? Cuando nosotros venimos a esta casa, cada uno de nosotros quizás trae sueños, trae metas. En esta casa hay paternidad y esa paternidad nos exige a ser excelentes en todo lo que hacemos. Aquí hay muchos jóvenes que han sido exigidos por nuestros padres espirituales. Pero hay muchos padres naturales que muchas veces estorban el propósito de Dios. Cuando ven a sus hijos adorando, cuando ven a sus hijos sirviendo, empieza, ¿verdad?, el cuestionamiento. Y ya vas para la iglesia y otra vez, ¿y por qué venís noche? Entonces paran el propósito de Dios. Hay muchos que no son apoyados por sus padres y el propósito se pierde en el camino. Cada vez que nosotros cumplimos años nos ponemos felices. ¿Por qué? Porque estamos esperando un regalo. Porque queremos que alguien nos invite a comer. Porque queremos que nos atiendan. Pero no nos hemos dado cuenta que cada vez que cumplimos un año, ¿qué pasa? Nos hacemos más viejos. Nuestro cuerpo se cansa. Los huesos se debilitan. Ya todo nos empieza a colgar, ¿verdad? Y usted dice, tengo 50, tengo 40 años y no he hecho nada. Y estoy igual que hace 10 años, estoy igual que hace 5 años. ¿A dónde perdí el propósito? ¿A dónde lo perdí? ¿Qué pasó? ¿Qué me frenó a no creer lo que Dios había hecho de mí? A creer que hay algo dentro de mí para darle a otros. El propósito de salir a evangelizar no es llenar esta casa. El propósito de salir a la calle a tocar una puerta y dar una palabra no es que digan que somos la mega iglesia del Salvador. El propósito es ganar al perdido, ganar al que está en la calle, aquel que está muriendo, aquel que se está drogando. Ese es el propósito. Pero usted y yo hemos perdido ese propósito. Nos da pereza. El día del evangelismo nos dio calentura. Nos dieron turno en el trabajo. El día que íbamos a salir a la calle, ¿verdad? El bus se le pincharon las 4 llantas. Perdí el propósito. Y usted dice, ¿y será que Dios quiere que yo vaya a evangelizar? ¿Y será que Dios quiere que vaya a tocar una puerta y que alguien me grite o que me diga, yo no quiero saber nada de religión? ¿Cuántas veces nos hemos detenido ante lo que Dios quiere hacer de nosotros? Muchos hemos dicho, me arrepiento, ¿verdad? Cuando tuve la posibilidad de estudiar, no lo hice. Cuando alguien me propuso que me iba a pagar los estudios, no quise. Y ese propósito quedó a medias. Los que tenemos hijos, el ver a nuestros hijos, el desarrollar el potencial que hay en ellos. No tenemos que decir están muy pequeños, al contrario. Entre más pequeños, esos propósitos se van a desarrollar más en ellos. Quiero que leamos Juan 6:38. Juan 6:38. Mis propósitos no son los propósitos de Dios. Y dice la palabra, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió.
Yo no estoy aquí para hacer mi voluntad. Estamos para hacer la voluntad del Padre, lo que Él quiere hacer de mí. En algún momento, usted o yo hemos emprendido un negocio. ¿Cuál ha sido ese propósito de ese negocio? No quiero ser empleado. Me pagan muy poco. ¿Cuál ha sido ese propósito? Quizás ha estado mal enfocado, por eso ese negocio fracasó, por eso ese negocio se fue a la quiebra, porque no había un propósito en él, en decir voy a mejorar mi economía, mis finanzas van a ser diferentes, yo no voy a prestar, yo no voy a sacar crédito, yo no voy a ir a pedir fiado. Pero desviamos los propósitos y por eso ese negocio quizás solo duró 3 meses, duró 6 meses. Porque no vimos más allá, porque no pensamos en heredar a nuestros hijos. No pensamos en que eso iba a beneficiar a una familia. Nos quedamos a la mitad, nos emocionamos, pero la emoción en algún momento se perdió. Ese sueño se murió. Y muchas veces el diablo nos avergüenza y dice, ay, pasaste a dar testimonio y dijiste que tenías aquí y que ibas a hacer allá. Y muchas veces nos frenamos porque no le decimos a Dios, ¿cuál es el propósito que tienes en mi vida? ¿Qué quieres que haga? Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Hubo un propósito en eso. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, había un propósito en ellos. Usted pregúntese esta noche, ¿qué estoy haciendo en esta casa? Llevo 3 años, llevo 5 meses. ¿Qué estoy haciendo aquí? No quiero servir todavía, lo estoy pensando. Es que me van a obligar, es que no puedo, es que no tengo tiempo. Entonces, ¿cuál es el propósito de congregarme? No es solo venir a sentarme, no es solo saludar al hermano, no es solo venir un día domingo en la pupuseada, ¿verdad? No es solo eso. Es decir, Señor, ¿cuál es el propósito de que yo esté en esa casa? Quizás darle el abrazo, quizás estar en la calle, sí, parqueando un carro, pero cuando venga alguien yo le voy a dar la mano, le voy a dar una palabra. Pregúntese usted, ¿cuál es tu propósito en mi vida? ¿Qué quieres que haga? No importa la edad que usted tenga. Ahí está mi mamá, tiene 75 años y está sirviendo. No es la edad, que no tendrá la misma agilidad, que no tendrá el mismo dinamismo. Pero sé que hay un propósito de parte de Dios. Y muchos de nosotros, el propósito lo perdemos cuando empezamos a oír lo que el mundo nos dice, cuando empezamos a abrir puertas incorrectas, cuando empezamos a ver que el negocio va bien, ya no tengo tiempo para ir, no puedo llegar temprano. Cuando empezamos a ver que qué bonito es el dinero, ¿verdad? Yo quiero más. Pero esta noche yo solo quiero decirles que el propósito en usted y en mí no se ha acabado todavía. Pero no esperemos a que sea tarde y decir, si lo hubiera hecho. Sí, tenía que levantarme más temprano, sí, tenía que caminar, sí, tenía que barrer, sí, tenía que cobrar, tenía que hacer tanto. Pero no me di por vencido. Y hoy voy a heredar a mis hijos. Y hoy algo va a pasar. Y hoy ese propósito quizás en mí no se cumplió en total, pero en ellos se va a cumplir. Esta casa tiene un propósito. El que nuestros padres espirituales hayan viajado. Hay un propósito, no es porque querían unas vacaciones, no es porque no querían estar con nosotros. Hay una asignación que ellos tienen. Ellos quieren tomar el ADN para traerlo a nosotros. Hay un propósito.
en que estén desvelados, en que estén cansados. Y Dios va a premiar ese propósito y Dios va a terminarlo. Y aún cuando vemos a sus hijos, vemos que también el propósito va de generación en generación. Propósitos de bien, propósitos de bendición, de abundancia en nuestras vidas. Pero pasan los años y seguimos igual. No, ese negocio de hace 10 años sigue en el mismo lugar, sigue en el mismo punto, con los mismos proveedores, con la misma mercadería, sigue igual, pasándola. Le estamos pasando. Cuando alguien va a buscar un trabajo, tiene que llevar un propósito. No va a decir, ay, solo porque no quiero estar en la casa, a ver de qué me sale. Tiene que haber un propósito. Voy a aplicar a una plaza. Y eso va a ser de que el propósito en mi vida, el poder ver lo que los demás hacen, el decir yo puedo hacer cosas mayores, porque si el impío lo hace, ¿por qué yo no voy a poder lograr hacer cosas mayores?